las metas que conocemos ahora son las más adecuadas para el control metabólico del paciente con diabetes, a lo mejor pudiéramos haber perdido algo de tiempo. Entonces, de eso se trata esta charla. Y si le atino aquí al botón, perfecto. Ok. Aquí les pongo esta pregunta: ¿cómo quisiéramos ver a nuestro paciente con diabetes? Muchos de ustedes y yo vemos pacientes que a lo mejor ya tienen 5, 10, 15 o más años en que los estamos atendiendo. ¿Y cómo quisiéramos verlos después de todo ese tiempo, desde que empezó la enfermedad? Pues yo diría, para empezar, nos gustaría verlos vivos, nos gustaría verlos completitos, con sus dos extremidades, con sus riñones íntegros y con una visión sana. Porque en estos años, pues pudiera suceder que se puedan perder algunas de estas habilidades que tiene el organismo humano. Y bueno, pues vamos a ver esta charla, y aquí les pongo una animación de una persona en la plenitud de su belleza, y después ya cuando han pasado algunos años, pero podemos verla por fuera y ya, dicen los geriatras, ha envejecido exitosamente. No sé por qué dicen eso, pero es una palabra que usan ellos, que están completitos, ¿no? Pese al paso de los años, porque una es la edad cronológica que tiene un individuo, un ser humano, y también otra duda que les quiero poner en esta charla es la edad vascular. ¿Cuál es la edad vascular de esta persona de 20 años contra esta de a lo mejor de 60 años? También es un concepto que está relacionado con la diabetes, con el avance de la enfermedad, y ojalá y logre yo mi propósito de mostrar estos datos. Bien, aquí les pongo una pregunta que atañe a todos los médicos que vemos pacientes con diabetes en los consultorios y que los atendemos y prescribimos y los seguimos. ¿Cuál es el tipo de paciente con diabetes tipo 2 que vemos en la vida real? Voy a hacer alusión a varios protocolos, a los trabajos importantes que tienen un modelo de tipo de diabetes, o muy temprana o muy tarde, pero cuando uno está en el consultorio ve pacientes de diferentes características. Por ejemplo, hay pacientes que están asintomáticos y que el diagnóstico de diabetes se les hizo por detección. Un nivel de glucosa de 130 miligramos en una prueba de escrutinio. Resulta que el paciente es diabético, pese a que se siente perfectamente bien, no tiene poliuria, ni polidipsia, ni polifagia. Otro es el paciente que ya tiene una hiperglucemia, y que esta hiperglucemia es aguda y tal como para motivar el ingreso, motivar el diagnóstico. ¿Cuál sería esta condición aguda? Pues que el paciente tenga poliuria, polidipsia, polifagia, se sienta cansado, vea borroso, y con toda esta sintomatología entonces el paciente, pues se le hacen exámenes y pues ya aparece que el paciente tiene 250 miligramos de glucosa, y por lo tanto pues se establece el diagnóstico ya en una condición distinta a la anterior. Ahora, hay pacientes como estos que les empezamos a dar una medicación, un tratamiento que consiste en llevar dieta, ejercicio, una medicación que les cogemos apropiada, y hay una buena respuesta inicial al manejo. Este paciente que tenía 250 miligramos, lo vemos en el transcurso de las siguientes semanas o meses y tiene 118 miligramos de glucosa, y el paciente ahora pues se siente mejor, ya la sintomatología aguda ha desaparecido, se siente muy bien, y diera la impresión que ya está dominada la enfermedad y que ya se acabó la chamba, cuando lo que pretendo es mostrarles que está empezando. Está también el paciente que tiene un descontrol crónico pero asintomático. Y si ustedes revisan mentalmente esos pacientes que que vemos en nuestros consultorios y tienen 10 años de diabetes, tienen 200 miligramos de glucosa en ayunas, tienen 8.5% de hemoglobina glucosilada, pero el paciente nos dice: me siento bien, no tengo molestias, ya no voy a orinar mucho y no tengo mayor problema, y da una sensación de una falsa seguridad a veces, de tal manera que decimos: bueno, pues para la siguiente consulta haga un poco mejor la dieta, le voy a dar una tableta más de este medicamento y esperemos que la situación vaya mejorando. Esta condición es bien frecuente y hace que a veces tengamos estos pacientes hasta un par de años antes de tomar las decisiones de manejo que requieren para mejorar ese control metabólico que estamos viendo que no es adecuado.
Y desde luego pues están los pacientes con complicaciones crónicas, incluyendo las cardiovasculares, que al final de las cosas pues son las que comprometen la vida del paciente, porque los pacientes con diabetes mueren no de cetoacidosis, sino mueren de infarto. En el 70% de los casos las causas de la muerte de los pacientes son cardiovasculares. Y bueno, pues todo esto tiene este juego que estoy pretendiendo hacer en esta charla, de la diabetes, el paso del tiempo y la afectación cardiovascular. Bueno, ¿cuáles son las metas de control metabólico de la diabetes tipo 2? Bueno, pues las metas las conocen ustedes bastante bien, han sido ya determinadas por varias asociaciones. Por ejemplo, la Sociedad Americana de Diabetes dice menos de 7% de hemoglobina glucosilada. La IDF, que es una entidad pues a nivel mundial, dice no, debe ser menos de 6.5%. Y estas cifras lo que pretenden en el tratamiento del paciente con diabetes tipo 2 es disminuir la posibilidad de complicaciones de todo tipo, microvasculares y macrovasculares. Aquí en la ALAD, la posición de la Asociación Latinoamericana de Diabetes es de entre 6 a 7 y si se puede menos de 6 en los pacientes en los que sea factible lograr esta meta. Ahora, estas metas son para todos los pacientes con diabetes tipo 2. Pues la pregunta parece una perogrullada, es decir, bueno, pues sí, pues todos los pacientes con diabetes deben de tener esta meta, la que hayamos elegido. En esta charla, pues vamos a revisar la pertinencia de la respuesta de esta pregunta. Y aquí lo que les pongo es la relación que hay entre la hemoglobina glucosilada de los pacientes con diabetes y la presencia de complicaciones. En esta se ven las complicaciones microvasculares. Esta gráfica está tomada del estudio del DSCT, que es en pacientes con diabetes tipo 1, bajo esquemas intensivos contra convencionales, y a mayor cantidad de hemoglobina glucosilada hay una mayor prevalencia de retinopatía, nefropatía, neuropatía y microalbuminuria. Bueno, pues esto lo hemos aprendido muy bien prácticamente desde el año en que apareció esta publicación, que fue en 1993, y ya nos hemos aprendido más o menos la lección de que el peor control metabólico tiene más complicaciones microvasculares, pero también tiene más complicaciones cardiovasculares. Esto ya son en los estudios en diabetes tipo 2, como el UKPDS y el estudio Kumamoto, en que también se observa esta correlación. Más descontrol de hemoglobina glucosilada, más eventos cardiovasculares, infarto de miocardio, enfermedad vascular cerebral, y desde luego pues también hay una mayor mortalidad. El peor control metabólico se asocia a una mayor mortalidad en los pacientes con diabetes tipo 2. Aquí les muestro una tabla que nos indica cómo está el control metabólico en los Estados Unidos de Norteamérica, la nación más desarrollada del mundo, la nación más poderosa, con todos sus recursos y sus tratamientos al alcance de la población. Ellos tienen el 37% de su población diabética en niveles de menos de 7% de hemoglobina glucosilada, que es la cifra que ellos dan como buen control. Y vean, el restante de la población se encuentra en niveles que van arriba de 7% hasta más de 10%. Entonces, tampoco pueden ellos pavonearse de tener el gran control metabólico y todos estos alcances económicos como una potencia mundial, pues nos hablan de que no están en las mejores metas de control metabólico. Si anotáramos acá 3 cifras aceptadas para el control que deben tener los pacientes con diabetes, como sería hemoglobina glucosilada menos de 7, presión arterial adecuada con cifras menos de 130/80 y colesterol total menos de 200, este índice compuesto solamente lo alcanzan el 7% de los pacientes que viven en Estados Unidos. ¿Cómo se imaginan que estamos acá en México? ¿Cómo pensarían que podría ser nuestro escenario? Y por mucho tiempo pues hemos adolecido de la falta de una información confiable, de una información que nos diga, bueno, este es nuestro verdadero panorama. Bueno, pues esta información ha sido ya recientemente publicada
Ustedes ubican muy bien que en el 2006 se hizo la encuesta en Sanut 2006, y que apenas en este año se están publicando ya el análisis de los resultados en relación a diabetes, que era el faltante de la primera parte de la presentación de los resultados. El 20%, aquí ya es la unión de todas las instituciones, el promedio nacional de hemoglobina glucosilada en México es de 20% de buen control, considerando buen control menos de 7% de hemoglobina glucosilada. El 40% de nuestra población están entre 8 y 11% que se consideran malas metas. Y tenemos un también gigantesco número de 40% que están en un control de hemoglobina glucosilada arriba de 12%, que significa un control muy malo. Entonces el 80% de nuestra población está en mal control metabólico y del 40% de ellos están en muy mal control. ¿Cuáles se imaginan que puedan ser las consecuencias de tener este tipo de control en México? Bueno, pues les anoto aquí las estadísticas nacionales o las estadísticas oficiales de las causas de mortalidad para el año 2007. Esta tabla está tomada solamente para los varones, y para el 2007, por diabetes murieron en México 33,310 varones, y abajito de ello 31,000 murieron de infarto. Diabetes e infarto son trastornos muy relacionados, porque muchas personas que mueren por infarto tienen diabetes, y al revés, muchos diabéticos mueren de infarto, de tal manera que esto está ocupando la principal razón por la cual nos morimos los mexicanos, porque esto no es solo de diabetes, esto es general. Y aquí podemos ver en un tercer lugar cirrosis y otras enfermedades del hígado. Para los hombres, pues estamos ahí pagando consecuencias del alcoholismo. Enfermedad cerebrovascular está en cuarto lugar, EPOC, accidentes de tránsito en sexto lugar. Vean, en octavo lugar están las agresiones y homicidios. Vamos a ver para cuando saquen las estadísticas 2010, a ver si esto no sube de tamaño con todo lo que estamos sufriendo aquí diariamente en nuestro país. Pero pues aquí lo que me interesaba era este punto, relacionar un hecho que es, tenemos diabetes muy mal controlada en nuestro país y nos morimos de esas dos condiciones. No son hechos separados, pero yo estoy tratando de que ustedes los vayan ligando, porque esto no es un estudio, no es un protocolo, son las evidencias aisladas en las que yo pienso pudiera haber una relación. ¿Por qué la persona con diabetes por qué se muere de infarto? Cuando empieza la enfermedad y pasan los años, cuando se descontrola, ¿aparecen los mecanismos que llevan al paciente a la enfermedad macrovascular? Pues no, se piensa aquí, de acuerdo a lo que escribe este personaje que se llama Marco Laxo, que presenta la principal conferencia de epidemiología de la Sociedad Americana de Diabetes en el 2008, él dice, no, bueno, desde la condición que le llamamos de prediabetes aparece la resistencia a la insulina, y eso lo conocemos y lo aceptamos bastante bien, que el fenómeno de resistencia a la insulina precede a la aparición de la enfermedad con muchos años, de tal manera que algunos pacientes, cuando se les hace el diagnóstico de diabetes tipo 2, algunos pudieran ser su manera de abrir la enfermedad con un infarto. Y esto también está bien documentado desde el punto de vista de datos epidemiológicos. Entonces, desde muchos años antes ya hay la condición que lleva a que el paciente tenga trastornos cardiovasculares.